Hola, soy Dana Rivera y en el día de hoy estaremos analizando el caso del video del canal de Saskia Niño de Rivera de Nogués. Pero para poder analizarlo tenemos que primero entrar en algunos conceptos del derecho, empezando por ¿qué es el derecho penal? Bueno, el derecho penal es una rama del derecho que básicamente se encarga de hacernos saber qué acciones o qué actos se consideran un delito y cómo se van a penar o qué castigo se le dará. Pero esto no siempre fue del mismo modo, ya que podemos ver a través de la historia que, por ejemplo, en el Código de Hammurabi se castigaba y se pensaba que podían las personas hacer justicia por su propia mano, y una frase muy emblemática que caracteriza mucho esta época es el de ojo por ojo, diente por diente. También en el México prehispánico había castigos bastante severos como la pena de muerte. Pero después, con el paso del tiempo, en México, con el Código Penal de 1931, se buscó humanizar o darles un trato más digno a las personas. Bueno, y para poder sancionar un delito existen los principios fundamentales del derecho penal. El primero es el de legalidad, que estipula que no hay delito sin ley previa. O sea, que si no hay una ley que nos diga que una acción está mal, toda acción es permitida y no es delito como tal. El segundo es el de presunción de inocencia, que nos habla que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El tercero es el de proporcionalidad, que nos habla que todo delito y toda condena toda condena debe de ser proporcional al delito que se está cometiendo. Por ejemplo, si alguien roba en un supermercado, no se le puede dar la misma condena que a una persona que comete un homicidio. También se debe tener en cuenta algunos elementos del delito, como la conducta humana, la tipicidad, que esto básicamente es que la acción que tiene una persona encaja perfectamente con algo que estipula la ley, que es un delito, como si fuera un molde y algo que hace una persona encaja perfectamente con ello. El de antijuricidad, que es básicamente algo que nos estipula que se va en contra de la ley o que se está rompiendo alguna regla. Por último, hay que ver la culpabilidad, esto es para ver si una persona hace o comete un delito con la intención o simplemente es por negligencia. Se divide en doloso y en culposo. El doloso es cuando se hace con la intención de cometer un delito, como por ejemplo robar a mano armada o matar a una persona con la intención de hacerlo. Y el culposo es cuando fue por una negligencia, como atropellar a una persona por ir descuidado o por no prestar atención. Ahora hablemos de los delitos cotidianos. Un ejemplo de los delitos cotidianos puede ser fraude, lesiones y homicidio. El delito que va contra la vida se considera homicidio. El delito contra la propiedad privada se considera robo. Y el delito contra la salud pública se le considera como narcomenudeo. Y aquí entra otra parte del derecho, que básicamente es que cuando una persona ya es culpada y se le condena, entran las dos perspectivas del derecho, la humanista y la radical. La humanista nos habla de que aunque la persona comete un delito, sigue siendo una persona y no se deben vulnerar sus derechos. Se debe de buscar cómo reintegrarse a la sociedad, ver alguna situación que pudiera tener. Y la perspectiva radical básicamente estudia el problema desde la raíz. No busca y trata de explicar cómo la sociedad falló o cómo la pobreza, la desigualdad, algún trauma o situación hicieron o pudieron orillar a esta persona a que cometiera un delito. Esto es importante en el derecho, ya que no solo se debe de penar, sino que se debe de buscar las opciones más justas acorde a cada persona. También es muy importante que en cada caso o delito se vea si la persona no tiene alguna situación extraordinaria, como tener alguna discapacidad, tener algún trastorno mental o ser menor de edad, ya que esto puede perjudicar la sentencia que se le pueda dar. ¿Y qué pasa cuando una persona es culpada de algo?
Pues primero no se le sentencia de un día al otro. Primero debe de pasar una denuncia. Se deben de recabar pruebas y ahí entra un proceso, bueno, el proceso penal en el que se recaban pruebas, se ve si hay suficientes elementos para encarcelar o sentenciar a una persona. También hay un juicio en el que la otra parte puede solicitar, bueno, y tiene derecho de solicitar a un abogado y también demostrar su inocencia. Y por último, la sentencia. Bueno, y ahora teniendo algunos de los conceptos del derecho más claros, podemos entrar en el caso de Nogués. Empezando porque Nogués tiene una sentencia de 20 a 40 años mínimo. Pero hablemos de un poco de su situación. Nogués tuvo un suceso o pasó algo que lo traumó. A los 6 años, justo en su fiesta de cumpleaños, vio cómo mataron a su mamá y a su papá enfrente de él. Esto fue por un ajuste de cuentas, ya que su papá tenía vínculos con unos colombianos que eran narcotraficantes y su mamá no tenía nada que ver, pero pues ya que estaba involucrada con su papá, mataron a los dos enfrente de él. Él se tuvo que quedar con su tía. Vivió pobreza, vivió discriminaciones, tuvo muchos maltratos, como por ejemplo a él y a su hermano lo bañaban al aire libre, los tallaban con cloro, los dejaban sin comer y eran brutalmente golpeados. Esto lo orilló a que buscara salirse de su casa a muy temprana edad. Él cayó lastimosamente en las drogas, ya que lo que él menciona es que veía que todas las personas que se drogaban siempre estaban felices y él quería tener un poco de eso. Él empezó a drogarse para sentirse mejor, empezó a trabajar para poder ayudar a su hermano y después vio que una forma de obtener dinero era cayendo en la delincuencia. Él se unió a una banda de secuestradores y de y se unió al narco para obtener dinero. A Nogués se le acusa por tráfico de drogas, robo, posible homicidio y vínculos con el narcotráfico. Bueno, teniendo ya estos delitos claros, hablemos un poco de lo verdaderamente importante. ¿Qué hubiera pasado si esta situación hubiera sido diferente? Si desde que mataron a los papás de Nogués a sus 6 años, en ese momento la policía hubiera encarcelado a las personas que mataron a sus papás, y qué tal que les pudieron haber dado algún tipo de ayuda psicológica a él y a su hermano, haberlos metido a alguna institución que pudiera ayudarlos brindándoles ayuda psicológica, brindándoles comida, ya que pues sus familiares no tenían los recursos para mantener a más niños. Tal vez si eso hubiera sido diferente, o si desde el principio el Estado hubiera intervenido para ayudarlos, tal vez hubiera podido cambiar la historia, ya que él menciona que él nunca supo lo que había sido amor y que él pues era muy normal ver drogas, personas delinquiendo cerca de él y que su única red de personas que conocía estaban metidas en delitos, robos o narcotráfico. Y es por eso que es importante no solo ver los delitos, sino todo el trasfondo y verlo desde una perspectiva humanista y radical. El segundo caso es de Magali, una niña que desde pequeña su padre la vendió al narcotráfico para poder comprar sustancias. Tanto Nogués como Magali fueron niños que sus derechos fueron vulnerados desde muy temprana edad, que su visión y su perspectiva de ver el mundo y de ver lo normal pues no está para nada cercana a la realidad. Su normalidad era vivir entre abusos, pobreza, maltratos. Bueno, y como conclusión, el derecho penal no solo nos ayuda para saber qué cosas están bien y qué está mal, qué está penado ante la ley y qué no. Casos como el de Magali y Nogués nos ayudan y nos invitan a que analicemos cómo a veces como sociedad o como Estado se falla y muchas veces se vulneran los derechos de ciertas personas. El proteger y prevenir un delito también es proteger la vida.